El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Y en el día de hoy seguimos con ese tema. Mire a la pantalla, comunidad de pacto, y el primer versículo, Génesis 28, 17. Es un episodio donde, el primer episodio donde Jacob tiene un encuentro con Dios. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué tremendo. Casa de Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Es la experiencia que tiene Jacob. Ahora vamos a leer primera de Timoteo 3:15. Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, un joven ministro, y le dice, no sé si voy a llegar, pero te escribo esto. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Baluarte es fundamento, porque a veces uno, baluarte, ¿qué es baluarte? Es el fundamento de la verdad. Entonces, en el primer episodio vemos que en la aparición o en la experiencia que tiene Jacob con el Señor, él tiene una experiencia en la cual dice que tuvo miedo, un respeto reverente. ¿Por qué? Dice, porque este lugar es un lugar de respeto, de reverencia. Esa palabra terrible significa, es un lugar donde uno no puede estar de cualquier manera. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En este segundo vemos que Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, yo te estoy dando un consejo de padre espiritual, un consejo apostólico, para que si yo tardo tú sepas qué clase de conducta, de comportamiento y de accionar tú debes tener en la casa de Dios. Y cuando está hablando de la casa de Dios no está hablando del edificio, sino de miembro de la iglesia donde Dios lo había puesto. Levante la mano la casa de Dios, porque somos la casa de Dios. Levante la mano el cuerpo de Cristo. Importante entender eso. No es el edificio, sino que es nosotros los creyentes. Que con el siguiente versículo, primera de Pedro 2:5, nos hace más claro el tema. Ustedes también como piedras vivas. ¿Cuántos nacieron ya de nuevo, salvos? Diga, soy una piedra viva. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que cuando nosotros somos salvos a través de la obra sacrificial de Cristo, nos convertimos en piedras vivas con las cuales se edifica casa espiritual. La iglesia es edificada con piedras vivas. ¿Dónde están las piedras vivas esta mañana? Casa de Dios. Y dice que la casa de Dios y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y cuando habla de sacrificios espirituales es importante que entendamos que en un cristiano todo es sagrado. No puedo decir el domingo estuve en la iglesia y esa parte es sagrada, mañana voy al trabajo y eso es secular. Un cristiano no tiene una separación. Todas las cosas de su vida son sagradas. Llámese familia, matrimonio, trabajo, negocio, estudio, sea lo que sea, todo es sagrado. Porque cuando yo digo aquí esto es lo santo, lo sagrado, lo espiritual y aquí es lo secular, entonces voy a tener dos comportamientos y voy a tener dos actitudes diferentes. Y el cristiano no puede estar dividido. El cristiano tiene que ser el mismo en todo lugar. Y en todo lugar debe estar en la presencia de Dios. Y en todo lugar debe vivir por los principios de la palabra de Dios. Amén. Mi tema en el día de hoy, tarararán, la casa de Dios. Puede sentarse en la presencia del Señor. La casa de Dios. Habiéndole dado ya una introducción rápida con los versículos,
quiero decirle que en este tema de comunidad de pacto es un tema importantísimo, porque en nuestra iglesia nosotros practicamos lo que la Biblia diga, y hay cosas que a veces no están especificadas con claridad, pero que cuando ponemos principios de la palabra juntos, nos da el que nosotros podamos vivir y caminar como iglesia de esa manera. Le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es que cuando dos personas van a contraer matrimonio, un hombre y una mujer van a contraer matrimonio, ellos hacen unos votos matrimoniales. Los votos matrimoniales no están en la Biblia, pero los votos matrimoniales tienen los principios de la Biblia. Jesús dijo no al divorcio. En los votos matrimoniales dice hasta que la muerte nos separe. A ver, yo quiero que usted me anime, porque yo ya prediqué una hora y media allá en Morristown. Entonces a veces, ay, pero yo no veo eso en la Biblia. No, no está en la Biblia, pero está en base a los principios del Evangelio. Amén. En los votos matrimoniales se habla de fidelidad entre cónyuges. Y Dios nos habla en la palabra de Dios sobre fidelidad. Entonces, aunque los votos matrimoniales no estén en la Biblia, están basados en los principios del Evangelio. De igual manera, en esta iglesia creemos en que cada persona que Dios lo ha traído acá debe hacerse miembro de la iglesia, y para eso hacemos un curso que se llama Pacto de Membresía. ¿Por qué creemos en eso? Porque entonces ya algunos, eso no está en la Biblia. Pero es bíblico. Pero es bíblico. Y ahorita lo vamos a mirar más profundamente, porque sabemos que si hemos nacido de nuevo, si fuimos salvos y quedamos en un pacto con Dios. Pero que al quedar en un pacto con Dios, somos puestos en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo global o universal de Jesucristo, porque hay iglesia en todas partes del mundo, pero que al mismo tiempo Dios escoge una expresión de ese cuerpo global a una iglesia local donde nos pone a nosotros. Y que nosotros no nos trajimos, ni nos trajo el hermano que nos invitó, nos trajo fue Dios. Creemos que fuimos guiados por el Espíritu Santo para ser puestos en la iglesia donde el Señor nos ha traído, para ser parte de una iglesia local. Al tener un pacto con Dios, entonces también tenemos un pacto los unos con los otros. Los unos con los otros. Jesucristo dio un mandamiento nuevo. No es el mandamiento de amar al prójimo, es diferente. Dijo, este es nuevo. Es entre ustedes, hermanos, se amarán los unos a los otros como yo los he amado. Estamos supuestos a amar al prójimo, pero estamos supuestos a amar a nuestros hermanos en Cristo de una manera superior a la que amamos afuera. O sea que tenemos que estar dispuestos a morir por un hermano, en vez de decir, no me siente allá, ese hermano no me cae bien. ¿Aló? Entonces tenemos pacto con Dios y pacto los unos con los otros. Y siempre desde el inicio de esta iglesia, hasta ahora vamos a cumplir 23 años, vamos a ver cuándo llegamos a 50. Gloria a Dios. Y con el mismo vigor. Cuando mi esposa a veces quiere mover algo y me dice, no, cuidado con la espalda, yo le hago así. Gloria a Dios. Quiero llegar con ese vigor y predicar hasta el final. Cuando comenzamos, siempre mi intención, y luego lo he pasado a los ministros asociados que trabajan con nosotros, es no formar un grupo de cristianos que se reúnen para cantar 3 cantos, oír una prédica de la Biblia, dar un diezmo y ofrenda, orar e irse a la casa, sino para crear una comunidad de pacto. Porque podemos tener un show, pero no hay comunidad de pacto. Queremos ser de verdad una comunidad. Y por eso los grupos pequeños, las casas de esperanza son muy, pero muy importantes. Gloria a Dios. Habiendo dicho eso, mi primer punto, que es suyo también, el nuevo pacto establecido en el sacrificio de Jesús. Debemos hoy recordar y repasar el nuevo pacto para entender por qué somos una comunidad de pacto. Porque sin el sacrificio de Jesús no hay pacto. Pero con el nuevo pacto establecido a través del sacrificio de Jesús, todavía no me pongas el versículo, y el versículo me lo pones aparte, por favor, gracias. A través de eso nosotros podemos entender bien. Entonces yo podría ir directo y hablarle de algunas
cosas importantes, como por ejemplo decirle cómo debes conducirte en la casa de Dios, en algunas cosas que quiero enfatizar hoy. Pero lo que quiero hacer más bien es primero establecer la base bíblica y doctrinal del nuevo pacto, que hace que seamos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la casa de Dios, y que es una bendición muy, pero muy grande. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a hablar de el nuevo pacto establecido en el sacrificio de Jesús. El nuevo pacto, lo segundo que vamos a hablar es cómo el nuevo pacto crea iglesias locales. Diga conmigo, el nuevo pacto crea las iglesias locales. Y como tercero vamos a hablar de algo que hubiera sido, ese solo punto hubiera sido todo el mensaje, pero no va a ser así, porque siempre quiero darles más. Hay más. Amén. Y se llama la casa de Dios, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Bien, entonces en el nuevo pacto que fue establecido a través del sacrificio de Jesús, nosotros debemos mirar que ese pacto había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y ahora sí podemos poner Jeremías 31, 31 al 34, los que quieren mirar en la palabra. En Jeremías 31, 31 comienza diciendo: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, que era la nación, el pueblo de Dios dividido en dos naciones después de Salomón, y ahora eran dos casas, no una. Y dice: haré con esas casas un nuevo pacto, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, lo cual es una sombra de nuestra salvación. ¿Cuántos estaban en el Egipto del mundo y ahora están en la tierra prometida del reino de Dios? Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. ¿Cuántos saben que en el Nuevo Testamento Jesús es el esposo de la iglesia? Porque es otra figura que da de nosotros el pueblo de Dios, la esposa de Cristo. Declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es una frase importantísima. Dios dice: entonces yo seré su Dios. Qué maravilloso que nuestro Dios es el Dios creador del cielo, de la tierra. Es el creador de todo lo que existe. Es el hacedor nuestro. Él es nuestro Dios, aleluya, el Dios redentor, el Dios ayudador. Él es nuestro Dios. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No hay privilegio más grande que ser el pueblo de Dios. Tú puedes decir: yo soy de Chile o yo soy de Argentina. Eso no es tan importante como ser pueblo de Dios. Mucha gente viene aquí a visitar y no pueden descifrar de dónde soy yo. ¿Será que es tico? ¿Será que es colombiano? ¿Será que es hondureño? Y a mí eso no me interesa. Yo soy pueblo de Dios, yo soy ciudadano del reino de Dios. Me interesa en un segundo plano, no en un primer plano. Gloria a Dios. Para mí eso no es lo más importante. Entonces yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Eso nos da la identidad. Gloria a Dios. Dice: declara el Señor. Y la razón es porque perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dios promete perdonar nuestros pecados, poner sus leyes dentro de nosotros y escribirla en nuestros corazones. Mire, esto es clave, porque cuando no hablamos estas cosas, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay cristianos que dicen: ay, pero es que yo no puedo hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo así? Naciste de nuevo. La ley de Dios ya está en tu corazón. Él ya escribió su palabra dentro de ti. Tienes que levantarte y creerlo y tomar esa promesa, porque tú sí puedes. Tú tienes todo para ganar. Gloria a Dios. Tú tienes todo para ser un cristiano victorioso. Tú no puedes ser derrotado ni por tu carne, ni por el diablo, ni por el mundo, porque no solamente Él ha puesto sus leyes dentro de ti, no solamente Él ha escrito su palabra, sus leyes en tu corazón. Además de eso, te dio al Espíritu Santo, que es el que te da la fuerza para vivir la clase de vida que debes vivir ahora, como un salvo, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como un ciudadano del reino, como un habitante de la casa de Dios. Y dice: entonces la promesa que haría todas esas cosas. Y cuando se da una promesa,
se crea una posibilidad, pero ahora esto no es simplemente una posibilidad, esto es algo realizado ya por el Señor a través del sacrificio de Jesucristo. Ya fue realizado. Y Él, al realizar esto, entonces hace que de ahí en adelante se cree un pueblo para Él. Un pueblo que no le dará la espalda. En el Antiguo Testamento cada rato el pueblo de Dios le daba la espalda, pero ahora Él tiene un nuevo pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Que no le dará la espalda. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Eso es lo que dice allí. Lo que está diciendo entonces es: yo les perdonaré sus pecados, no recordaré más su maldad. Y dice también que Él escribirá sus leyes, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Qué bueno que usted vino hoy para que el Señor siga escribiendo en su corazón, o para que el Señor subraye o ilumine algo que ya está escrito en su corazón, porque usted necesita que sea iluminado en su vida, la palabra de Dios. Ahora, dos problemas que se resolvieron. El primero es el problema de la culpa, porque cuando nosotros éramos pecadores y pecábamos, dentro de nosotros, encima de nosotros había un peso que es el peso de la culpa. Fuera que conociéramos al Señor o no, ¿cuántos antes de conocer a Cristo pecaban y sentían el peso de la culpa? Porque uno sabía lo que era bueno y lo que era malo. A ver, no nos digamos mentira. Y el peso, si hay algo que es feo en la vida de un ser humano, es el peso de la culpa por los pecados. Pero a través del nuevo pacto, por el sacrificio y la sangre de Jesucristo, el problema de la culpa, del pecado, y por eso dice: yo perdonaré sus iniquidades. Y cuando el Señor estableció la cena del Señor, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quería decir? Con esa sangre es que yo voy a quitarle la culpa de sus pecados. ¿Hay alguien libre aquí? Lo segundo es el problema de la rebelión, la tendencia a irnos del Señor y a seguir las sugerencias destructivas del mundo. Y aún estando en Cristo, si no cuidamos nuestra vida espiritual, nos vamos a dejar influenciar por las corrientes del mundo. Y eso se llama rebelión. Pero a través del nuevo pacto no solamente se nos quita la culpa del pecado, pero se nos liberta de la rebelión. Si hay algo que es dañino y destructivo para un ser humano, es ser rebelde contra Dios. Y dice: como pecado de adivinación y como brujería es la rebelión y la terquedad. Porque acuérdense que la rebelión y la terquedad son primos hermanos. Amén. Ahora en el nuevo pacto fuimos libres de la culpa del pecado y libres de la rebelión. Uy, usted tendría que ponerse contento, hermano. ¿Sabe? Porque eso significa que usted sí puede obedecer a Dios. Porque muchas veces cuando el cristiano es tambaleado por situaciones, circunstancias o cosas, es que yo no puedo obedecer. Pero aquí, según la palabra de Dios, en el nuevo pacto, pagado con la sangre de Cristo, con su muerte, todo está dispuesto para que tú seas más que vencedor en Cristo Jesús, que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Yo recuerdo que cuando trabajé en la Academia Cristiana de Freeport, yo era el director. En el verano no había escuela, pero teníamos un summer camp donde registraban los niños y los llevábamos a diferentes lugares cada día. Y yo manejaba uno de los vanes. Yo era el director, pero también había que ponerse a veces otro sombrero, y era la cachucha del driver, porque eran varios vanes para llevar a los niños. No había suficiente gente. Y para no perder el tiempo, aunque manejar no es perder el tiempo, sorry guys que manejan. Porque a mí yo soy un pensador. Entonces yo iba manejando, pero yo iba pensando en dinámicas de la vida, en cosas espirituales, en cosas. Y de repente, meditando en muchas cosas, yo dije: esta oración yo tengo que hacerla. Y surgió una oración que yo creo que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y fue: Señor, dame voluntad férrea para hacer tu voluntad. Ahora, como trabajábamos con niños, todo el tiempo era hablando en inglés. Yo la pensé en inglés y era: give me strong will to do your will.
Dame voluntad férrea para hacer tu voluntad. ¿Cuántos quieren orar esa oración y decir: Señor, dame voluntad férrea para hacer tu voluntad? Y es una oración que Dios la va a responder, porque Él ya dio todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchas promesas que han sido profetizadas para nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, y que comienzan desde Moisés, comienzan desde Abraham, pero en Moisés, en Deuteronomio 36, hay algo que me llamó mucho la atención. En Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Entonces, en ese tiempo había una ley de que deberían circuncidar a los hombres, pero eso era una sombra de algo más grande, de algo mucho más profundo, y era la circuncisión del corazón de nosotros, los creyentes. Levanten la mano los creyentes, los que siguen a Cristo, que nuestro corazón fuera circuncidado, que la carne fuera cortada. Entonces ahí hay una palabra de declaración que dice: y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Si tú tienes hijos, quiero decirte que hay promesa de que tus hijos se salvarán. Si tú tienes nietos, tus nietos se salvarán. Quizás no están ahorita en el Señor, pero tú tienes que tomar la promesa y decir: qué pacto el que ha dado el Señor. Y dice también: para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, porque el que no ame al Señor no vivirá. Pero nosotros ya tenemos garantizada la vida eterna y una mejor vida en la tierra. Gloria al Señor. Entonces hay una relación entre el nuevo pacto, la muerte de Jesús, y nuestros corazones. En Hebreos 13, 20 y 21 de la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice, léalo conmigo en voz alta: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada, y a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Oh, qué pacto. ¿Qué pacto? ¿Qué pacto? Ay, es que su primo inconverso dice: no, es que yo no podría ser cristiano porque yo no podría obedecer todo. Pero es que tú no le has dado ejemplo, que tú no necesitas tirarte los pelos y apretar los dientes para obedecer a Dios. Tú lo que necesitas es haber abierto tu corazón al Señor, haber rendido tu vida a Él, haber recibido el soplo de gracia que te dio nuevo nacimiento, haberle dado la bienvenida al Espíritu Santo dentro de ti, y a través de eso, gloria a Dios, fuiste hecho una nueva criatura, naciste de nuevo, lo viejo quedó atrás, todo fue hecho nuevo. Qué pacto tan grande el que Dios le ha dado. Por eso ahora se puede declarar que el Dios de paz, quien levantó a Cristo de los muertos, a nuestro Señor Jesús, que es el pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre, que Él los equipe con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Oh, ponga su mano en el corazón y diga: Señor, sígueme equipando con todo lo que necesito para hacer tu voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo que a Él le agrada. Y la gloria no es para ti cuando te vean y te digan: tú eres diferente, tú eres buena gente, tú eres buena papa. No se te suba la cabeza. Diga: la gloria es para Cristo por siempre y para siempre. Amén. Porque Dios no mejora nuestra vida para que nosotros nos creamos, sino para que nosotros le demos la gloria a Él, porque todo es para la gloria de Él. Ahora, dentro de esa dinámica, de ese, qué pacto, ¿cierto? Hay que repasar el pacto y hay que profundizar en el pacto, porque si no seremos como esos cristianos que le dicen: mira, Cristo te dio un pacto y se sacrificó por ti. La gente: oh, todo el mundo sabe eso. Pero cuando usted tiene presente eso y le dice: Cristo murió, Cristo sacrificó, Cristo derramó su... wow, lo que Él me dio. Y Él te dio esperanza y permanencia. Esperanza y permanencia. Mucha gente viene a Cristo, o dizque vino a Cristo, y después se van. Si se van y se apartan y no vuelven más, entonces nunca llegaron. Llegó el cuerpo, pero no llegaron de corazón.
Porque cuando alguien de verdad recibe ese nuevo pacto, tiene esperanza y permanencia. Esperanza para cuando la tormenta viene y trata de sacarlo. Esperanza para cuando el diablo lo zarandea y trata de sacarlo. Esperanza para cuando se descuida y deja que la carne se alimente más que el espíritu. Entonces ahí tiene esperanza de que este pacto te va a mantener permanente en el Señor. Entonces tú tienes esperanza y permanencia. Porque la manera como Jesús estableció el nuevo pacto, a través de derramar su sangre para perdonar los pecados nuestros y para la santificación de nuestra alma, y así formarse un pueblo de redimidos, una comunidad de pacto. Y ahí es donde entra la comunidad de pacto. Hermano, un cristiano que no pertenece a una comunidad de pacto será muy difícil que se mantenga. Todos necesitamos de todos. Porque si somos un cuerpo, el cuerpo necesita todos los órganos. Y si Dios te puso como un miembro del cuerpo, tú tienes que funcionar en lo que Dios te puso. Porque si no, entonces tú enfermarás el cuerpo. Imagínese que usted es pulmón y Dios te pone en un cuerpo como pulmón. Y tú dices, este cuerpo está bien. Yo quiero todos los beneficios que da el corazón, los riñones, el hígado, pero yo no quiero hacer lo mío. Eso es cosa de la cabeza, que quiere que todo el mundo esté haciendo algo en la iglesia. Imagínese ese cuerpo tan enfermo. ¿Sabe dónde me vienen esas ideas? En los aviones. Y rápido saco la tabla y pero son ideas que da Dios. O sea que Dios me dijo, dile a mis hijos, ¿qué tal si fueran pulmón y no funcionan? Y quieren los beneficios del corazón y de todo lo demás, órgano, pero no cumple el suyo. Porque nos hemos dejado infiltrar de la cultura del mundo. Y se han formado muchos grupos que dicen que son iglesias, pero son simplemente reuniones. Una vez que la gente sale de la reunión, pero hasta donde yo sé, si yo soy ciudadano de un país, yo soy ciudadano todo el tiempo, esté fuera del país o dentro del país. Entonces no es la reunión la que te da la identidad, es lo que Dios hizo a través del nuevo pacto, que fue pagado por el sacrificio de Jesucristo. Y te puso como un miembro del cuerpo para que funciones. Te dio dones, talentos, habilidades, conocimientos para que tú funciones dentro de ese cuerpo. Y todos en el cuerpo funcionamos a tu favor y tú funcionas a favor de otros. Evangelizando, ayudando gente, predicando, visitando y otras cosas más que Dios te mostrará para que tú participes de ellas. Pero es a través del nuevo pacto. Dios ha creado un pueblo para Él. Levante la mano el pueblo de Dios. Dios juró fidelidad al hacer un nuevo pacto con nosotros. Y nosotros le juramos fidelidad el día que dijimos, Señor Jesús, te entrego mi vida, sé mi Señor y Salvador. Allí entramos en ese pacto. No hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para salvarnos. No hay nada que nosotros podamos hacer para tener esperanza y permanencia. Todo es por causa del pacto. Y en el libro de Romanos habla muchas cosas de lo que Dios hizo. Dios tomó la iniciativa para escogerte. Oh, dale gracias a Dios. Dios te predestinó, Dios te compró, Dios te llamó, Dios te levantó de los muertos, Dios te justificó, Dios puso su espíritu dentro de ti. Y Dios puso su palabra para que tú hagas lo que es agradable delante de Él. Y Dios te va a glorificar. ¿Qué pacto el que Dios nos dio? Eso es lo que hace que nosotros, cuando vienen las tormentas, nos mantengamos firmes. A veces se ve un cristianismo de mucha emoción. Queremos emocionalismo y queremos sensacionalismo, pero eso no es lo que nos va a sostener. Y sí,
quiero la manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero cuidado porque a veces nos dedicamos o nos enfocamos solamente en eso y no tenemos fundamento. Pero en el día de hoy tu fundamento está siendo reforzado. Yo dije que el fundamento de piedra viva, el fundamento de la casa de Dios está siendo renovado, gloria a Dios, fortalecido. Punto número 2. El nuevo pacto crea las iglesias locales. Entonces vimos que en Jeremías 31:33 dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que dice allí. Entonces miremos lo de las iglesias locales. En 1 Corintios capítulo 11, donde está hablando de la cena del Señor, está corrigiendo una serie de cosas que estaban sucediendo en una iglesia local, que era la iglesia de Corinto, en Grecia. Y en el versículo 18 dice: en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay divisiones entre ustedes. No está hablándole a la iglesia, al cuerpo de Cristo universal, mundial. Le está hablando cuando ustedes se reúnen como iglesia, y podríamos añadirle, cuando ustedes se reúnen como iglesia local, oigo que están sucediendo estas cosas. Y viene la corrección apostólica, porque a veces nos gustan los mensajes de motivación, pero cuando vienen mensajes de corrección no nos gusta. Y ya hoy en día no se usan las tarjetas business card, porque cuando teníamos business card y tenían la foto del pastor y a alguien no le gustaba el mensaje, salía y tiraba la tarjeta. Ahora tiene que tirar el celular porque toda la información del website y de la aplicación está ahí. Hello. Entonces vemos allí que, puedes quitar el versículo, que dice: cuando ustedes se juntan como iglesia, no el cuerpo universal de Cristo que está en todas partes, con gente de todas las edades, de todas las razas, lenguas y naciones. No, cuando están como iglesia local, porque cada iglesia local tiene sus propios asuntos. Eso significa que Dios quiere crear nuevas iglesias a través del nuevo pacto. El nuevo pacto crea iglesias locales. Y la promesa de pacto es: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Eso, entonces, el pueblo universal de Dios tiene expresiones locales, ¿cierto? Agrupaciones locales específicas llamadas iglesias. Nosotros somos una de esas iglesias. Y en estos días estamos moviéndonos en una dirección de cambiar la imagen corporativa. Potter's House. Dígalo conmigo. Potter's House. Y a mi hija Stephanie y a mi yerno les gusta que diga church. Diga Potter's House Church. Casa del alfarero. Iglesia Casa del Alfarero. Amén. ¿Cuántos se entusiasman con eso? Solo Casa del Alfarero, iglesia Casa del Alfarero. Ahora, el nuevo pacto crea iglesias, pero el nuevo pacto es el que dirige la iglesia local. O se lo voy a decir de otra manera: el nuevo pacto es el que controla la iglesia local. Entonces, como pastor y con el equipo pastoral y los líderes, lo que nos interesa siempre cuando estamos proyectando hacer algo en la iglesia o el caminar de la iglesia es que la iglesia sea controlada por el nuevo pacto. Muy importante que sea controlada. ¿Por qué? Por el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es el que hizo que gente fuera comprada con la sangre de Jesús, que esa gente recibiera la ley de Dios escrita en sus corazones y que esa gente tuviera el propósito y la misión de Dios. Y eso es lo que somos nosotros. En Corinto, ponga atención a esto, porque la corrección apostólica y algunas cosas debemos pensar que nos cae a cada uno de nosotros y que nos cae a todos como iglesia. Entonces somos el pueblo
comprado con la sangre de Jesús. Somos un pueblo que tiene escrita la ley de Dios en nuestros corazones. En Corinto había un fenómeno, y ese fenómeno era que durante la Santa Cena había desórdenes, y había gente que traía un montón de comida y traía mucho vino y se emborrachaban y comían, y por ahí había otros que no tenían comida, y un desorden pero bien feo. Y Pablo comienza a corregir eso. Y lo que Pablo les está diciendo es: si ustedes son gente comprada con la sangre de Cristo, gente que tiene en el corazón escrita la ley de Dios, ¿por qué están haciendo esas cosas? Entonces pensemos, ¿qué actitudes, qué conductas, qué comportamientos no se alinean con lo que somos como iglesia según Dios? Cada uno, que el Espíritu Santo a cada uno nos muestre. Porque el nuevo pacto crea iglesias locales, y esas iglesias locales no solamente las crea, pero el nuevo pacto las dirige. Y entonces en 1 Corintios 1:10 dice que no haya divisiones entre ustedes, promuevan una unidad perfecta, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo. Cierra tu bibliecita bonita y préstamela. Es que las Biblias de Clemson Finuccis, y yo no quiero meterme en un problema ahí. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? No es el pensamiento del pastor o de un hombre, es el pensamiento de Dios. Piensen todo lo mismo. Piensen todo lo mismo. Entonces luego dice allí que no haya entre ustedes divisiones. Debemos amarnos. Porque tenemos un pacto con Dios y los unos con los otros. Debemos respaldarnos espiritualmente en oración. Debemos respaldarnos aún más allá de oración con acciones que nos ayudan de verdad a hacer esa comunidad de pacto. El cristiano no puede tener una actitud egoísta. Aquí yo vengo, déjeme sentadito aquí aparte, no me mire, no me toque, no me pida que me pare, no me pida que aplaudan. Yo solo vine a oír al pastor. Eso no es aquí, es que lo digo por contarles cositas que veo por ahí, cosas que pasan en muchos lugares, no aquí. Gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces Pablo les está corrigiendo de que esas acciones no están, y que tenemos que tener unidad de pensamiento. Entonces a veces se meten unas cositas en la iglesia. Y ustedes aquí, ¿qué opinan del tatuaje? Varón, si te tatuaste antes de venir a Cristo, pues ni modo. Ya cuando te bautizaste, pues espiritualmente eso ya se borró. Especialmente si era un mensaje grotesco, de muerte, de otras cosas. Tenemos que pensar lo mismo. Porque el mundo se desliza y nosotros, entonces se nos mete la cultura americana, ¿no? No es malo esto, lo otro. Y no se trata de decir que las cosas son malas, se trata de decir, ¿qué me hace diferente a la gente del mundo? Porque si yo no soy diferente a mi vecino inconverso o a mi primo que es malcriado, entonces ¿cuál es el punto de estar en la iglesia o de ser iglesia? Y ahí es donde tenemos que pensar y no molestarnos cuando se da una directriz de cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, le dijo a Timoteo. ¿Cómo debemos nosotros guiar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos darle ejemplo a nuestros hijos? ¿Cómo debemos conducirnos en el servicio dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos ayudar? Yo me admiré de este 50 aniversario allá porque habían servidores por todo lado para atender miles, para atender delegaciones internacionales. La delegación de Chile, un bus entero con su pastor. Delegación de México, otro bus entero. Y esos servidores eran, porque allá el aniversario va de domingo a domingo. Y las conferencias comienzan a las 8 de la mañana, terminan 12:30 del día, el almuerzo, y por la tarde a las 6 otra vez hay servicio. Y lleno siempre. Es más, advertían, hoy por la mañana está muy lleno, así es de que esta tarde venga temprano, porque si no, no va a encontrar puesto. Un corazón que me inspiró mucho y me ayudó mucho a mí. Amén. Entonces, ¿cómo es que debemos pensar? Debemos pensar como dice la palabra.
Porque el propósito de Dios para la iglesia local es que sea una expresión del cuerpo de Cristo universal. Porque el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es el que crea y controla las iglesias locales. Entonces podríamos decir que nosotros estamos atados a Dios por el nuevo pacto. Y no solo eso, puesto que estamos atados por ese pacto, también estamos atados los unos a los otros también. ¿Se da cuenta esa unidad? Atado o unidos a Dios por ese pacto. Pero si lo estamos con Dios, lo debemos estar con nuestros hermanos también. El nuevo pacto hace que nosotros pertenezcamos a Dios y nos pertenezcamos los unos a los otros, lo cual implica que debe haber un compromiso de pacto. Que cuando hicimos el pacto de membresía ahí decían unas cosas y yo me comprometí a ellas, y que eso no es gravoso, eso es normal. Nuestra relación de pacto con Dios implica que tenemos una relación de pacto con las demás personas. Voy a decir algo, nadie lo tome personal, interprételo bien. El de corazón puro interpreta las cosas de manera pura. De pronto alguien dice: me quiero ir de la iglesia. En esta iglesia a nadie le vamos a tratar de detener. Si alguien se quiere ir, con amor yo lo despido. Si viene y me dice: ¿sabe qué? Me voy. Y si me pide oración, se la hago. Si no me pide oración, pues no la hago. Pero algo que a mí no lo entiendo, es personas que están un tiempo y son beneficiados por el cuerpo de Cristo, por la casa de Dios, y se van sin decir nada, cuando por lo menos se hubieran despedido. Y si hablamos en maneras de vivir, por lo menos hubieran dicho gracias. Porque mira, hay gente que no son cristianos y son agradecidos. Pero hay gente que se van y ni siquiera se despide, mucho menos decir gracias, porque yo sé que aquí hicieron esto y lo otro. Y entonces queda uno como: ¿qué pasó? Y recordamos que esta no es una iglesia perfecta, pero trabajamos duro para que sea una iglesia saludable. ¿Qué es lo que nos hace una iglesia de pacto? ¿Qué es lo que hace a Potter's House Church una iglesia de pacto? ¿Okay? Es una pregunta importante. Somos una iglesia de pacto porque estamos juntos con compromisos comunes. Nuestro compromiso con Dios y con todo lo que Dios haya establecido. Prometemos ser la iglesia el uno para el otro. Prometemos ser la iglesia que glorifica a Dios, y prometemos ser una iglesia para bendecir el mundo. Eso es lo que somos. El pacto en una iglesia son principios que se establecen de la palabra de Dios y que los miembros voluntariamente los toman para vivirlos y para establecer compromisos morales y espirituales en la práctica de nuestra fe. Compromisos morales y espirituales en la práctica de nuestra fe. Y como en el primer punto dije que todo lo tenemos para eso, no nos tiene que ser una carga. Y si alguien tiene todavía una lucha con algo, pide oración, pide consejería, pide sanidad interior, pide liberación, pide lo que necesites pedir en la iglesia. Participa de los eventos con los cuales ayudamos a la comunidad de fe a que crezca, a los hermanos. El tercer punto, la casa de Dios. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 28. A mí este tema me apasiona, más que si hablo de promesas, porque yo sé que las promesas Dios me las va a cumplir. Y que lo que Dios haya dicho, y de hecho ahorita en lo que leemos, ahí lo voy a reafirmar más en mi corazón, y espero que usted también. Dice así: Jacob, versículo 10, salió de Beersheba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar
y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Yo he estado en servicios así, donde un individuo está metido en la presencia del Señor y el otro no sabe que el Señor está ahí. No aquí, no aquí. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite encima de ella. A aquel lugar le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido llamado Luz, que significa almendro. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo, me guardará y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer, ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Miremos un poco allí algunas cosas importantes. La primera de ellas en esto, porque es la primera vez que se menciona casa de Dios en la Biblia. La primera mención de algo en la Biblia es importante porque marca el parámetro de lo que eso es. Y la primera vez que se menciona casa de Dios es allí, y allí nos pone un parámetro de lo que, levante la mano, la casa de Dios, lo que debe ser la casa de Dios. Lo primero que encuentro allí es que Dios se aparece a nosotros o nos sale al camino cuando más lo necesitamos. Cuando más lo necesitamos. Pero no es en cualquier lugar, es en la casa de Dios. No quiero decir, no quiero decir que tiene que ser exactamente aquí, porque recuerde que esta no es la casa de Dios. Puede ser en una casa de esperanza, puede ser en una consejería, puede ser en un encuentro con hermanos, y puede ser aquí también en una reunión. Pero es cuando alguien es parte de la casa de Dios, es en la casa de Dios donde el Señor te sale al encuentro cuando más lo necesitas. Pero una cosa interesante de nosotros los seres humanos es que cuando más lo necesitamos no sabemos cuál es nuestra necesidad real. No, pues yo creo que necesito para la renta. Y Dios dice: lo que necesitas es que te sane ese corazón, porque ese rencor que tienes te está volviendo un amargado y eso te está afectando la salud. Lo que más necesitas no es para la renta eso es lo de menos. Yo puedo hacer así y ya la renta queda paga. Pero lo que más necesitas es que tú reconozcas que tienes una necesidad en tu corazón y que solo yo la puedo suplir, solo yo te puedo sanar, yo solo te puedo desatar, solo yo puedo liberarte, solo yo puedo hacer lo que nadie puede hacer. Pero primero tenemos que llegar al punto de reconocer cuál es nuestra verdadera necesidad. Y me lleva a que le enseñe otra oración que hago frecuentemente por algunas personas. Cuando veo a algunas personas que están viviendo mal, que están desordenados, que son tercos, que son cabeza dura, que se les ha dicho, que todo el mundo les ha dicho, y no, yo digo: Señor, revélale cuál es su necesidad verdadera. Señor, revélale, muéstrale con claridad cuál es su necesidad verdadera. Porque a veces lo que creemos que es necesidad
necesidad no es la necesidad verdadera. Allí Jacob llega huyendo de su hermano. Salió por primera vez de su casa de estar debajo de la falda de mami. Y entonces había hecho mal, había mentido, había engañado y va todo miedoso y no sabe ni lo que necesita. Pero llega a Betel, la casa de Dios, y allí Dios se le aparece y Dios comienza a intervenir en la vida de él. Gloria al Señor. Así es de que si estás pasando por un momento difícil, alístate para tener un encuentro verdadero con el Señor. Aleluya. Puede ser en tu casa, en tu cuarto, donde sea. Dios te va a salir al paso. Si tú eres parte de la casa de Dios, entonces tú llevas la casa de Dios a casa. Exit. Gloria a Dios. Dice que él puso unas piedras por cabecera, tuvo un sueño. En ese sueño vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Versículo 13, el Señor estaba en pie junto a él y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En este encuentro, allí Jacob tiene un sueño, tiene una visión, y la primera parte de la visión es que él veía una escalera que subía desde la tierra hasta el cielo y que por ella subían y bajaban ángeles. Resulta que en Juan capítulo 1 versículo 51 el Señor está llamando discípulos para formar los 12, Felipe y Natanael. Y cuando Felipe va y le dice a su amigo: mira, encontré al Mesías, le dijo: ¿y de dónde es? De Nazaret. ¿Podrá algo bueno salir de Nazaret? Y Jesús no se ofendió con eso. Imagínense que le digan: ¿podrá salir algo bueno de Cartago? Nos ofendemos. Sorry. Pero el Señor no se ofendía. Dile a tu vecino: no te ofendas con cualquier cosa, que hablen. Y entonces el Señor le dice: oh, Natanael, yo te vi debajo de ¿y cómo tú sabes que soy yo israelita? ¿Y cómo sabes que yo estaba debajo de ese árbol? Porque hubo una manifestación del Espíritu Santo de palabra de ciencia a través de Jesús. Entonces le dijo: tú eres el Mesías. Primero le dijo que qué bueno saldría, y lo segundo es: tú eres el Mesías. Y entonces él se aterra, dice: wow. Y el Señor le dice: no te admires por eso, vas a ver cosas mayores. Vas a ver una escalera que conecta con el cielo, y que ángeles suben y bajan, y que está sobre el Hijo del Hombre, que es Jesús. Lo que él le estaba diciendo es: ahora que tú sabes que yo soy el Mesías, yo quiero decirte que el puente que conecta la tierra con el cielo soy yo. Yo soy la escalera. Yo soy la escalera. Y por esa escalera van a subir y bajar ángeles, porque esos son los que, esa es la provisión espiritual, emocional, física, de todo lo que tú necesites. Yo soy el puente para la conexión con Dios. Pero seguimos, porque hay más. ¿Usted quiere más o se quieren ir ya? Ok, gloria a Dios. Dice: el Señor estaba a pie y le dijo: yo soy el Señor. Jacob está allí y le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre. Es decir, en la Biblia no habla de abuelo, sino de padre, Abraham. Y también, entonces él era el abuelo de Isaac, de Jacob, y el Dios de Isaac, que era el padre. La tierra que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Yo no sé qué te ha prometido el Señor, pero una cosa importante allí es que en ese pacto que el Señor nos da, y cuando estamos en la casa de Dios, nuestra descendencia no se va a perder. Nuestra descendencia, ¿no? Porque a veces hay familias que pierden ya la esperanza, y por muchos años oraron por ese hijo o lo que sea, o hija, y ya como que no, bueno, que sea lo que sea, no. Yo estoy en un pacto. Come on.
Yo estoy en un pacto que es el mejor pacto que Dios le ha dado a la humanidad a través del sacrificio de Cristo. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi descendencia servirá a Jehová. Mis nietos servirán a Jehová. Mis bisnietos servirán a Jehová. Y si Cristo tarda, mis tataranietos y hasta la generación en la cual Cristo aparezca de regreso servirá al Señor. Habrá sacerdocio en mi casa por todas las generaciones. Te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Oh, yo no sé, pero Dios quiere que sus hijos tengan expansión. Estamos en la década de expansión para la iglesia, pero Dios quiere que sus hijos tengan expansión para que a través de ellos la iglesia pueda expandir y abrir misiones y predicar el evangelio y levantar ministros, pastores. Gloria al Señor, para servir la gente en cada lugar a donde Dios nos haya llamado. Y le dice, ahora bien, no, le dice, y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Diga conmigo, bendecido para bendecir. Porque Dios no nos bendice para que seamos egoístas. Dios nos bendice para que bendigamos. Es decir, que tú eres bendecido no para que disfrutes solamente, sino para que de lo que Dios te ha dado tú seas bendición. Dios restauró tu matrimonio, restaura el matrimonio de otro. Dios te dio talento de dar un consejo en área financiera, dale un buen consejo a la gente que está mal. Dios ha hecho algo por ti, comienza a darle a otros de lo que Dios te ha dado. Tú eres bendecido para ser bendición. Y luego dice, ahora bien, yo estoy contigo, porque en Betel el Señor está con nosotros. Te guardaré por donde quiera que vayas. Oh, gloria a Dios. Y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Si recibiste una promesa de Dios, quiero decirte que Él no te va a dejar hasta que haya cumplido lo que Él propuso en tu vida. Cuando no conocía al Señor y todavía estaba jovencito, yo no conocía al Señor. Mi mamá sí. Es más, yo siempre veía la Biblia de mi mamá allá arriba y decía, wow, ese libro es de respeto. Y yo tuve una motocicleta en la ciudad de donde vengo. Tuve un gran accidente. Después tuve una caída. Pero en medio de todo eso siempre me venía una imagen sin conocer al Señor. Y era una imagen donde y esto casi no lo he comentado, no sé por qué hoy ustedes parece que son de confianza. Yo siempre tenía esta imagen y ojo que mi esposa me va a reclamar. Yo te oí que dijiste tal cosa. Mi mamá, porque a mi mamá tampoco le contó. Yo veía una imagen en la cual yo estaba en el vientre de mi mamá y sentía que algo, porque no entendía qué era, decía, tú estás ahí, pero es que tú estás para un gran propósito. Y hoy, como es el Día de la Madre, me acordé, porque no es algo en lo que pienso ni frecuente ni no frecuente. Hacía tiempo que no. Dice allí, despertó Jacob del sueño, y Dios no me ha dejado hasta que cumplió. Por un tiempo en mi juventud viví la vida loca, casi arruinó mi matrimonio y a mis hijas, pero el Señor había dicho algo desde antes que yo naciera. Lo mismo de ti. Y Dios va a cumplir y no te va a dejar hasta que cumpla todo lo que Él haya dicho de ti. Quizás hasta lo has recibido en una palabra profética, que la palabra profética no es el momento cuando Dios lo determinó, es algo para decirte, hey, sigue el camino, que yo tengo un propósito para tu vida. Y dice que Jacob dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Diga conmigo, la casa de Dios es para tener respeto y reverencia, y cuando me refiero a eso es la reunión, y claro, el lugar también, porque es donde nos reunimos. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es una puerta? Una puerta es un pasaje de un lado a otro. Una puerta es un pasaje de una realidad a otra. Si tú estás dentro de tu casa, es una realidad. Y si hay una puerta para el patio de atrás, pasas a otra realidad. La casa de Dios es una puerta donde tú pasas de la realidad de la tierra a la realidad del cielo, de la realidad de lo natural a la realidad de lo sobrenatural, de la realidad
humana a la realidad de Dios es en la iglesia, es a través de la iglesia que la iglesia se convierte en una puerta, gloria a Dios, al cielo, una puerta para conectarnos con el Señor, una puerta, gloria a Dios, donde Él comienza a obrar, a manifestar y a hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Como creyentes no podemos tomar a la ligera la iglesia, la casa de Dios, porque somos la casa de Dios, y si somos la casa de Dios, somos la puerta al cielo, gloria al Señor, y a través de nosotros habrá gente que entrará para tener encuentro con Dios e ir al cielo. A través de nosotros habrá gente que vendrá cargada, enferma, atada, y serán desatados, porque eso solamente puede suceder cuando se sale de la realidad natural y se entra en la realidad sobrenatural, que eso debe suceder en la iglesia. Cada uno de nosotros está llamado para poder ser usado como puerta al cielo, como puerta a Dios, como puerta a lo sobrenatural, como puerta, gloria a Dios, a su gloria. Entonces Jacob hizo un voto, le puso el nombre Betel, anteriormente se llamaba Almendro, y dice, Jacob hizo un voto diciendo, y algunos, ahí dice sí, pero algunos escolares dicen ¿cómo? Porque una vez que tú entras en pacto, no es si Dios te va a bendecir, como Dios ya te bendijo. Dile a tu vecino, como Dios ya te bendijo y te seguirá bendiciendo. Mire esto tan tremendo. Como Dios, since God está contigo y te guarda en ese camino y te da alimento para comer y ropa para vestir y te da seguridad de donde quiera, a donde quiera que vayas, entonces Él será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él consagró, diga conmigo, Él consagró. Él consagró, Él cogió esa piedra y le echó. La iglesia es algo sagrado. La iglesia no es el club Kiwanis. La iglesia no es el club de leones. La iglesia no es una reunión de la comunidad. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la puerta al cielo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Oh hermano, que no se nos olvide nuestra identidad como pueblo de Dios. Y dice, como Él hace todas esas cosas y las seguirá haciendo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Lea en voz alta, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Y aquí algunos se desinflaron, porque un cristiano que tiene problema con eso tiene un problema con el dinero. Y lo único que puede competir en tu corazón con Dios es el dinero. Que es que eso es de la ley. No hay ley ahí. Es simplemente que Él sabe cuáles son los principios que se deben cumplir en la casa de Dios. No, me gustó todo y hay que orar y hay que buscar a Dios, pero ya esta parte, oro que, mire, si usted tiene problema con eso y ya se molestó, vaya a casa y dígale, Dios mío, ¿por qué me molesté por eso? Háblame a mi corazón. El pastor Satirio nos contó una historia a mi esposa y a mí. Una chica de 17 años que está terminando la escuela secundaria ahí en el colegio de Benecer. Ella es muy inteligente y aprendió diseño, y ella es diseñadora. Es tan buena que le dieron algunos contratos de empresas significativos para diseñar. Cuando ella, con la asesoría del pastor, formó la empresa, hizo contratos, le dijo al pastor, de la ganancia yo voy a dar el 40% para las misiones. Y uno queda ahí. Hace unas semanas le informaron que le daban una beca para una universidad en Miami, Fulbright, significa todo. Y le digo yo al pastor, ¿y cómo va a ser para manejar de la empresa? Dice, eso no hemos hablado, cómo ella va a manejar su empresa ahora. Pero es uno de los ejemplos de cómo alguien que entiende estos principios
funciona sin ningún problema. Y siempre quiero decirte que en una iglesia los creyentes más prósperos son la gente que no tienen problema con eso. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de